Ya estamos en diciembre y es posible que estés pensando en todo lo que viviste en 2025 y en los planes que tienes para el año que viene. Yo estaba haciendo justo eso y luego pensé, ¿y si comparto algunas de mis ideas y pensamientos para que tú también te animes a hacer este mismo ejercicio personal, pero en español, por supuesto? De hecho, en mi escuela en línea, en el Caminos Conversation Club, nuestros estudiantes de nivel 2 y 3 están haciendo precisamente eso. Están hablando de sus logros, sus desafíos y sus metas. Y lo están logrando con mucha más fluidez de lo que imaginaban. Y bueno, en este momento el club está cerrado para nuevas inscripciones, pero abriremos muy pronto para nuestro primer semestre del año. Pero mientras tanto, te quiero ayudar a ti también. Entonces, en este video te voy a guiar para que reflexiones sobre tu año y las metas que tienes, usando 4 categorías que muchos tenemos en común: la familia y relaciones personales, el trabajo, la salud y los proyectos personales. Estaré compartiendo algunas de mis metas contigo para que tú puedas hacer lo mismo. Y si quieres empezar el 2025 con un plan de estudio para tu español mucho más claro y organizado, te he preparado un recurso gratuito. Se llama Nail Your Spanish Study Plan, donde te explico 4 elementos esenciales que necesita cualquier rutina de español para que funcione de verdad. Te dejo el enlace en la descripción o puedes entrar a ericaraylanguage.com/study plan. Ahora vamos con las 4 categorías: familia, trabajo, salud y proyectos personales. ¿Listos? Comencemos. Este año vivimos un cambio enorme en mi casa. Nuestras 3 hijas empezaron a ir a la escuela presencial después de muchos años de homeschool, de educación en casa. Fue una decisión muy importante para nosotros, no la tomamos a la ligera, pero ya queríamos que tuvieran más experiencias y más cosas que hacer durante el día. Porque la verdad es que aunque la educación en casa es muy eficiente y se puede lograr lo mismo en muy pocas horas en comparación con todo el día en la escuela, esa misma eficiencia llega a ser una desventaja cuando terminan sus clases y se quedan con demasiado tiempo libre. Entonces, para corregir esa situación y también para que vivieran unas experiencias muy divertidas, pues tomamos la decisión de mandarlas a la escuela. Fue un gran cambio para las 2 mayores porque habían estado estudiando en casa por muchos años, y también para mi niña chiquita de 2, casi 3 años. Pues fue un cambio para ella también porque apenas estaba iniciando su vida escolar. Tengo una niña que está en preescolar, una que está en primaria y otra que está en secundaria. Entran en 3 horarios diferentes, salen en 3 horarios diferentes, entonces imagínate la locura logística. Ha sido realmente un gran cambio para nosotros, pero nosotros también como papás nos estamos adaptando. Es una escuela donde, por supuesto, el idioma principal es el español, aunque sí tienen clases en inglés. Y eso me lleva a una de mis metas de 2026 para una de mis hijas, la más chiquita: hablarle más en inglés. Podría sonar un poco chistoso porque mi lengua materna es el inglés, así que uno diría, bueno, ha de ser muy normal y natural para ti hablarles todo el tiempo en inglés a tus hijas. Pero la realidad es que no siempre ha sido así. Vivo en México, estoy muy rodeada de español todo el tiempo. Mis hijas han crecido siendo bilingües, por eso no lo pienso mucho. Cuando les hablo y muchas veces es español, especialmente en el caso de mi hija más chiquita. Mi hija mayor creció con una buena mezcla de ambos idiomas. Ella no batalla con ninguno de ellos, pero lo que pasó, que fue un poco inesperado para mí, es que cuando nació la segunda, la mayor le hablaba casi todo el tiempo en inglés. Y aunque yo no me daba cuenta, ella iba desarrollando mucho más gusto por el inglés. Pero con mi hija pequeña,
sus 2 hermanas mayores le han hablado solo en español. Y mi esposo y yo también hemos tendido a hablarle en español. Cuando recuerdo, le hablo en inglés, pero no es todo el tiempo. Entonces ahora ella se va en la dirección opuesta y en este momento su lenguaje dominante es el español. Entonces mi meta a partir de ahora, no voy a esperar hasta 2026, es hablarle más inglés a mi hija chiquita para equilibrar sus 2 idiomas, porque a veces veo que le hablo en inglés y me entiende perfectamente bien, pero me responde en español. Entonces estoy tratando de ser más consciente de eso. Tu turno, reflexiona. ¿Qué cambio importante viviste en 2025 con tu familia o tus amigos, las personas con las que más te relacionas? ¿Y qué meta tienes para 2026 en esta área? Y recuerda, si una de tus metas para 2026 es mejorar tu español, descarga mi guía gratuita Nail Your Spanish Study Plan. Te va a ayudar muchísimo para encontrar las brechas en tu rutina y organizarte. Bueno, vamos con la segunda categoría, el trabajo. Ustedes saben a qué me dedico, ¿no? Enseño español y dirijo mi escuela en línea. Este es mi trabajo de tiempo completo, no es un side hustle, no es un trabajo extra. Entonces, ustedes tienen toda mi atención. Aunque mis hijas ahora van a la escuela presencial, realmente no tengo más tiempo libre, no tengo más tiempo para trabajar. Hay 3 horarios de entrada, 3 horarios de salida, tareas, reuniones, actividades en las tardes, ¿no? Entonces, es una inversión de tiempo igual que la educación en casa. Entonces, equilibrar el tiempo siempre ha sido un desafío para mí. Y al mismo tiempo, felizmente, hemos recibido a muchísimos nuevos alumnos. Y eso me emociona muchísimo. Entonces, mi meta para 2026 es usar el tiempo de manera todavía más eficaz para que las tardes sean para mis hijas, porque ya no las veo en las mañanas. Entonces, quiero proteger esas horas. Tu turno, reflexiona. ¿Qué aprendiste o qué cambió este año en tu trabajo o con tu situación financiera? ¿Qué te gustaría mejorar en 2026? Me encantaría que compartieras algunas de tus ideas aquí en los comentarios. Categoría número 3, la salud. En el área de salud también me di cuenta de algo importante. Por mi trabajo paso muchas horas sentada, grabando, escribiendo, planeando, diseñando planes de estudio, enseñando. Y eso me ha hecho perder movilidad, flexibilidad y subir de peso. Así que mis rodillas y mi cuerpo en general me están diciendo, Erika, necesitamos hacer algunos cambios. Así que mi meta para el 2026 es recuperar esa movilidad y bajar estos kilitos de más. Ya he visto progreso con lo que como, pero donde siempre me cuesta más es el ejercicio. Me cuesta encontrar el tiempo, pero es de suma importancia, porque todo lo demás parece importante hasta que te enfermas y no puedes hacer nada y te das cuenta de que no había nada más importante que tu salud. Tu turno, reflexiona. ¿Cómo te fue este año con tu salud? ¿Qué hábito podrías incorporar en 2026 para mejorar? Y finalmente vamos con la categoría de desarrollo personal o proyectos personales. Algunos de ustedes recordarán, porque me han preguntado, que en 2023 empezamos a construir una casa aquí en México. Y me han preguntado, Erika, ¿y tu casa? Bueno, la pausamos casi un año. No he revisado las fechas, pero durante casi un año la construcción estuvo en pausa. Compramos la propiedad, construimos poco a poco y realmente estamos tomando nuestro tiempo porque lo hicimos sin hipoteca y tuvimos que pausar, ahorrar más, pero la buena noticia es que ya retomamos la construcción. Y la meta, vamos a ver si se logra, pero la meta es terminarla en 2026. Así que eso me emociona muchísimo y espero compartirles más del proceso. ¿Qué hay de ti? ¿Hiciste algún proyecto personal este año? ¿Participaste en una clase de desarrollo personal, de lenguaje, arte, ejercicio?
¿Empezaste a leer más? A propósito, esa es otra meta que tengo para el 2026. ¿Qué proyecto te gustaría avanzar en 2026? Recuerda poner algunas de tus respuestas en los comentarios. Me encantará leerlos. Bueno, si estas reflexiones te ayudaron y quieres llevar tu español al siguiente nivel en 2026, te recomiendo muchísimo descargar tu guía gratuita, Nail Your Spanish Study Plan. Ahí encontrarás exactamente cómo crear una rutina equilibrada con los 4 elementos que necesitas para avanzar. Puedes descargarla en el enlace en la descripción o entrando a ericaraylanguage.com/study plan. Y bueno, ya te he contado un poco sobre mi vida. Si quieres saber más sobre la vida aquí en México, mira este video a continuación.